Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos abrió los ojos esta mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Así que, ¿qué vimos ayer? Vimos la más grande ofrenda que jamás se haya hecho. Fíjese, la dedicación del templo que hizo Salomón. Y vimos cómo el Señor manifestó su agrado, fíjese, cuando el fuego del cielo bajó y consumió todo el holocausto. Y le dijo a Salomón: yo he escuchado tu oración y tu ruego. Y hoy también Él nos sigue diciendo a nosotros que Él oye las oraciones de sus hijos. Fíjese, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia y recibe nuestras ofrendas cuando se las damos de todo corazón, cuando le entregamos la vida a Él, rendidos totalmente. Y vimos que la grasa que se quemaba podía ser representada por todo lo que nos brinda satisfacción material y que es precisamente lo que debemos de ofrecerle a Él. Es lo que debemos de quitarnos y dárselo a Él para ser quemada y, es decir, consagrar nuestra vida a Él y que suba con un olor fragante. Entonces nos damos cuenta que lo que se quemaba en las ofrendas de paz era la grasa que cubría, dice, los órganos vitales. Era lo más valioso y que subía con un olor fragante. El intermediario en aquel tiempo era el sacerdote que hacía este ritual. Y sabemos que ahora el intermediario es Jesús, que es el que nos provee de su paz. Él es nuestra paz. Entonces la vida del hombre, al ser consagrado para Dios, lo más valioso y precioso que puede subir. Y cuando obedecemos su palabra, estamos dando esa ofrenda, fíjense, le estamos ofreciendo nosotros. Así que el verso 10 dice, del capítulo 3 de Levíticos, dice: asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará grosura sobre el hígado. El 11, el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Vianda es ofrenda encendida para Yahweh. El 12, si fuera cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Yahweh. El 13, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Yahweh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. El 15, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura del hígado. El 16, y el sacerdote hará arder esto en el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh. Todo el bien, todo aquello que provee de vida en abundancia, todo eso representaba esta grasa. El 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Esto también tiene que ver con salud y esto lo voy a explicar en el capítulo 11. Vamos a empezar el capítulo 4 pero fíjese que antes, en el tiempo de Jesús, todavía estaba el templo y se hacían estos sacrificios. Pero Jesús nunca fue en contra de las leyes ni del tema sacerdotal que estaba en vigencia. Razón por la cual no podemos encontrar en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús haya querido ocupar el lugar del sumo sacerdote, ni que les dijera a sus apóstoles: ustedes van a ser los levitas. Jesús mismo dio ejemplo del cumplimiento de la observancia de la Torá, cumpliendo toda la ley mosaica, fíjese, escrita en los 5 libros de la ley. Él fue contra la ley
oral, que algo que fue creado por los judíos, hasta la fecha está vigente. Y mire, les leo las palabras de Jesús. Mateo 23, del 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan. La cátedra de Moisés le llaman ellos a una banquita, fíjese, que donde se supone se sentaba Moisés. Yo vi una réplica en el museo cuando fui de esta banquita. Entonces dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Jesús vino a enseñarnos el verdadero significado de la ley. Instrucción, que es la traducción correcta. Ellos pusieron ley, pero es instrucción. Por eso es necesario este estudio de la Biblia que sea libro por libro, para ir entendiendo y conectando, fíjese, el Nuevo Testamento. Porque nosotros necesitamos ver que todo está conectado, fíjese. El Viejo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura está armonizada, fíjese, y se compagina totalmente. Por eso tenemos que aprender a ver todo el sistema sacerdotal y que fue enfocado para que el hombre pudiera aprender cómo el Señor quería que lo adoráramos. Él es un Dios santo y eso lo tenemos que entender. Él es un Dios santo y nosotros tenemos que comprender que todos estos aspectos técnicos del libro de Levíticos y de los 5 libros de la ley tiene una proyección para nuestra vida cotidiana. Fíjese, mire, no es para llenarnos la cabeza de conocimiento, no es así, sino de ver, aprender cómo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Por eso nos va a hacer eso, el estudio de la palabra y el querer aprender y hacer las cosas como dice ahí, nos va a hacer mejores adoradores en espíritu y en verdad. No solamente es nuestro espíritu, sino es nuestra vida práctica también. Por eso es que leyendo estos libros nos enseñan cómo aplicar estas cosas a nuestra vida diaria. Y este capítulo 4, que vamos a empezar el día de mañana, nos va a hablar del grado de responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Y cómo es que en aquel tiempo el Señor especificó y determinó qué tipo de ofrendas. Este capítulo nos va a hablar de las ofrendas expiatorias, que a diferencia de las otras, estas van a ser obligatorias por causa del pecado y sus diferencias. Y vamos a ver que estas ofrendas solo podían expiar pecado por hierro. ¿Y qué es pecado por hierro? Fíjese que es por error, pecado por error, por descuido o por ignorancia. Los pecados cometidos intencionalmente, cometidos con cierta perversidad. Para esto no existía ofrenda capaz de expiar, fíjese. Y tiene lógica porque se ve el grado de perversión que existe en algunas personas y está conectado con la intención de la acción, fíjese, cometida. Si somos conscientes de que Dios no cambia, si leemos la carta de Hebreos, entonces vamos a entender que desde el tiempo que fue establecido el sistema sacrificial, el Señor estableció esta regla que no cambia. Que nadie
podía pisar la sangre del sacrificio de un inocente, y esto es desde el tiempo sacrificial. ¿Se acuerda usted cuando salieron de Egipto que pintaron su casa con la sangre del cordero? La pintaron de este lado, la pintaron por arriba y la pintaron por este lado también. Pero no pusieron en los pies, no pusieron abajo nada de sangre, porque no se podía pisar la sangre de ese animal inocente. En aquel entonces era un animalito el que se sacrificaba, pero desde hace más de 2000 años fue el Cordero de Dios. La sangre del Cordero de Dios fue para siempre. Este sacrificio selló totalmente el sistema sacerdotal. Mire cómo dice Hebreos 10. Vale, rapidito. Y fíjese que en la Biblia hay un título y dice advertencia al que peca deliberadamente. El 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviera por inmunda esa sangre? Imagínese usted, del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues si conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los adversarios de Dios tendrán ese final de fuego eterno. La confesión de labios es necesaria, pero tenemos que arrepentirnos con todo el corazón, sinceramente, sin dejar nada guardado ahí, para ser perdonados. Y aquí lo dejamos porque el tiempo me alcanzó, pero podemos ver la conexión del Nuevo y del Viejo Testamento en esta lectura que hicimos. Así es que por las peticiones que el Señor tiene pendientes, acompáñeme, venga conmigo y pidámosle juntos al Señor que oiga nuestro ruego y que nos conteste. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que verso a verso nos das la instrucción, Señor, enseñándonos el camino recto que debemos dirigir, Señor. Permite que nuestras oraciones lleguen al trono de tu gracia con olor fragante. Te lo suplicamos y aquí te ponemos nuestras peticiones, rogándote misericordia. Señor, ponemos en tus manos a René Cepeda. Te rogamos, Señor, que seas tú el que lo sane, Padre Santo, porque tiene un sangrado interno, Padre bendito. Él es tu siervo, mi Dios, y te rogamos, Padre, que tú pongas tu mano ahí. También, Señor, yo te ruego por mi sobrino Nicky, para que seas tú guiándolo en las decisiones que él tiene que tomar. Y te ruego que seas tú quien lo dirija y que llene su camino de ángeles para que él pueda caminar en rectitud hacia ti, Señor. Te pido por mi amiga de infancia, Señor, Araceli Chabac. Es tu hija, Señor, y tú la conoces. Ella necesita un milagro, Padre. Por favor, pon tu mano de misericordia sobre su cabeza, sanándole su mente y su cuerpo, Señor. Y te ruego, Señor, que pongas tus preciosas manos sobre Manuel, que se encuentra en el hospital de Guatemala, enfermo. Padre, un toque tuyo nada más, Señor, y se puede levantar de esa cama. Y, Señor, como algo muy especial, yo te ruego que unjas la boca de tu siervo Marvin, que con tanto amor lleve el mensaje de vida eterna, mi Dios. Acompáñalo siempre, Padre. Ponemos a Carlos, Señor, en tus manos para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas y ese caso quede cerrado. Sacando a Carlos en victoria, Señor, te lo suplicamos. Por nuestra querida hermana Carmencita, para que estés a su lado
dándole la seguridad que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Y seguimos pidiendo por Dimas González. Toca su corazón, Señor. Sana su alma y muéstrale el inmenso amor que tú le tienes, Padre. Oramos por Noé y bendecimos su vida, Señor. Y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y que lo guarden en todos sus caminos, Padre amado. Te lo suplicamos. Y Señor, te pongo a mis hermanas Raquelita, Carol, Clarita y Audrey, para que seas tú quien las toque y las sane totalmente, Señor. Por mi hijo Francisco, que seas tú quien lo defienda para este mes, Señor. Manda a tus ángeles. Por Jordan, para que la mantengas rodeada, Padre, y cuidada. Padre Santísimo, oramos por nuestro hermano Ervin Molina. Te rogamos que sane su espalda, Señor, y por la hermana Zeneida. Son tus siervos que te sirven con alegría, Señor. Tócalos. Y como, Señor, una petición especial para estos enfermos de cáncer, Señor, te rogamos que tú pongas tu mano sobre Kyle, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly, por Julieta, de 2 añitos, por Manuel, tu siervo, y por Emanuel, para que no regrese el cáncer, Padre. Y por el hermano Jorge y la hermana Margarita, Señor, para que estén entre tus manos, Padre Santísimo, y que un toque tuyo los sane, Padre Santo. Por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú instruyéndolos con tu palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre bendito, y Pablo, que vuelvan en sí, que despierten, Señor, y puedan oír la voz de tu llamado, y que puedan cenar contigo, Padre. Por Aarón, enséñale por las noches, Padre, aconséjalo, dirígelo tú, Señor, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó en esta mañana y ha tocado su corazón, le pido que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, nosotros las hemos puesto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Que tengan un día de bendición.